Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En el Centro de Graduados, nuestra compañera Tina Beth Piña entrevista al nuevo canciller de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, el puertorriqueño Félix Matos Rodríguez, quien inició su historia con CUNY hace 2 décadas, cuando fuera el director del Centro de Estudios Puertorriqueños. Desde ese entonces, son muchos los proyectos que lo han unido a esta universidad. Con motivo de los 20 años del Flamenco Festival de Nueva York, conversamos con el catalán Miguel Póveda, uno de los más populares e innovadores artistas de flamenco actual. Celebramos sus 30 años de carrera con su disco El tiempo pasa volando. Revela una nueva etapa de su vida de padre soltero y artista que traspasa fronteras. En el mes de la mujer, hablamos con la cineasta mexicana Olivia Luengas, a propósito del estreno en Nueva York de su largometraje Lejos del Sentido. Creadora de un cine independiente de corte intimista, Olivia reflexiona sobre el ser directora de fotografía, las historias hechas por mujeres y la necesidad de seguir contando historias cercanas. Y ahora, con el canciller de CUNY, Félix Matos Rodríguez. Canciller. Canciller Matos Rodríguez, bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes, gracias por la oportunidad. El año pasado se convirtió en el canciller número 8 de una de las universidades públicas más grandes y influyentes de la región. También el primero de ser parte de una minoría. Cuéntame un poco cómo ha sido para usted este nombramiento. Gracias por mencionar eso. Primero, un gran orgullo. Un gran sentido de responsabilidad. Lo importante en estas ocasiones cuando tienes la bendición de ser el primero es asegurarte de que no seas el último, de que esa puerta se mantiene abierta para que tantos otros latinos y personas de otros grupos también tengan la oportunidad de demostrar su talento y aspirar. Algo muy lindo que leí es que usted ha dicho que cada estudiante le recuerda un poco a sus padres. Mis padres, que son puertorriqueños, eran niños de hogares modestos, ¿no? Familias pobres en Puerto Rico. La universidad pública, la Universidad de Puerto Rico, que es el equivalente de CUNY en Puerto Rico, le dio la oportunidad a mi padre de convertirse en ingeniero. Mi mamá iba a ser maestra hasta que yo nací y eso cambió los planes. Pero gente brillante, gente con ganas de trabajar, gente con ambición, con ideales. Si no hubiera habido la oportunidad de una universidad pública, ¿no?, que les permitiera a ellos realizar su potencial, mi vida hubiera sido distinta. Las puertas que se han abierto para mí quizás no hubieran pasado. Entonces yo estoy muy consciente de eso y cuando estoy en el campus pienso que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por mi papá y por mi mamá. Sé que muchos son los programas que tienen en mente realizar o que ya están encaminados. ¿Podría decirme algunos de ellos que incluyen a la comunidad inmigrante de Nueva York más directamente? Mira, yo te diría que una de las áreas que para mí es más importante es el área de cómo conectamos a nuestros estudiantes con las posibilidades del mundo del empleo, ¿no? Y esto tiene varias maneras. Primero, algunos estudiantes llegan a la universidad y no están claros de qué quieren hacer. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces tenemos que ser más efectivos en poder presentarles distintas opciones que empiecen a crear las conexiones profesionales. Como tú bien sabes, en este mundo la mitad de las cosas tiene que ver con la gente que uno conoce. Eso, cuando tienes estudiantes que son los primeros en su familia que van a la universidad, carecen de muchas de esas conexiones. Entonces, yo creo que eso para la comunidad latina es importantísimo. Ser canciller de una universidad que tiene 25 instituciones universitarias, cada una como un hijo con personalidad y proyectos diferentes,
¿Cómo es su visión de dar a cada una su espacio de crecimiento? Pues usaste una metáfora excelente porque lo equiparaste a que sean hijos. Y en ese sentido somos una familia, porque en este trabajo lo importante es que en la medida que cada uno de esos recintos, ¿verdad?, sea Hostos en el sur del Bronx, por ejemplo, sea York en Jamaica, en Queens, ¿no?, que cada uno resalte por su luz propia. Yo entiendo, ese es ser parte de un sistema, pero que cada quien tiene su identidad propia y no tengo ningún problema en ser el cheerleader más grande de cada uno de ellos en la medida que cada quien maneja las áreas en las cuales tienen sus programas de excelencia, tienen su identidad, su historia. El que los inmigrantes y en general la comunidad sea contada en el próximo censo es un gran reto. ¿Qué está haciendo CUNY para ayudar en el censo? El censo es importantísimo. Quien nos está oyendo allá, por favor asegúrese de que ese formulario usted lo llena, que sus vecinos, que sus familiares, que todo el mundo, necesitamos que cada neoyorquino cuente, porque esa es la manera de asegurarnos que los servicios que nos hacen falta, que los fondos federales que hacen falta, que todo nos llegue a la ciudad de Nueva York. Estamos muy orgullosos de colaborar con el alcalde y el consejo municipal, un programa donde con una inversión de $19 millones, estamos apoyando 150 grupos comunitarios que van a estar tocando en puertas, creando campañas. Tenemos también 200 estudiantes que van a estar trabajando en un internado. Nuestros investigadores son parte del equipo desde el Graduate Center, que están trabajando con la tecnología de dónde están las personas que quizás son más vulnerables a que no los contemos. Así que hay un esfuerzo de investigación, hay un esfuerzo intelectual, hay un esfuerzo de organización, hay un esfuerzo comunitario, que son las fortalezas que tiene CUNY, y estamos muy, muy orgullosos de ese esfuerzo porque pocas cosas son tan importantes en el próximo año como ese esfuerzo de que todo el mundo sea contado en el censo. La última pregunta. En sus intervenciones, usted siempre habla con orgullo de la diversidad y movilidad social. ¿Cómo ve su compromiso para hacer que los estudiantes de CUNY, que en un 65% reflejan el prisma social, étnico y cultural de la ciudad y el país, se vean representados en el sistema laboral y económico de Nueva York? Yo creo que eso tú lo haces con pequeñas cosas y con grandes cosas. Pequeñas cosas, lo simbólico. Si tú miras el equipo de trabajo que hemos reclutado para estar en la universidad, vas a ver que las distintas caras de la ciudad de Nueva York, hombres, mujeres, están representados en ese equipo. Eso es importante en tú visualizarte como una persona que puedes tener éxito, ¿no?, sobre todo cuando estás empezando como estudiante. Por otro lado, me paso tocando en todas las puertas de la ciudad, dejándoles saber a los directivos del mundo de negocio que hay diversidad, hay talento, hay conocimiento de Nueva York, y parte de mi trabajo es conectar a esos estudiantes con el sector laboral. No hay industria, no hay negocio en Nueva York donde tú no entres y no hayan 1 o 2 egresados de nuestras universidades. Gracias por esta entrevista. Fue un placer. Y aprovecho la oportunidad para desearte a ti, a tu familia y a toda la gran familia hispana de Nueva York los mejores deseos en este nuevo año 2020, que va a ser un año increíble para Nueva York, para la comunidad hispana y para nuestros estudiantes en CUNY. Gracias.
La primera vez que yo escuché flamenco en vivo fue en una peña flamenca de Badalona, de donde yo soy, y ahí sentado en mi butaca escuchando cantar a una cantadora que se llama Paqui Lara, me dije, esto es lo que yo quiero hacer, ese tiene que ser mi lenguaje, ¿no? Yo ya no escuchaba otra cosa y entonces inmediatamente todo lo que yo escuchaba con ese ansia, con esa vocación, lo volcaba los fines de semana en las peñas flamencas, en las peñas culturales andaluzas, ¿no? Vamos a recibir a Miguel Póveda León. Tenía tanto amor por el arte que yo no tenía miedo. Ahora con el tiempo tengo no miedo, pero sí más respeto, conciencia de que lo que hago tiene un valor, hay un compromiso y todo se hace más complicado, pero por lo menos hay un bagaje, una experiencia y mi manera de cantar suena ya afortunadamente bien distinta a la que tenía cuando empezaba. Al margen de hacer flamenco tradicional, en mi casa se escuchaba todo tipo de música. He crecido en una diversidad musical que me ha acompañado siempre. Y no tengo que hacer un ejercicio especial para cuando cambio de registro. Pero no he de engañarme y es verdad que cuando hago flamenco conecto con algo que me hace reconocerme más a mí mismo, ¿no? Realmente vender un disco de flamenco es muy complicado. Primero porque yo soy también muy partidario de ver el flamenco en directo, de escucharlo. Es una música muy viva. Que la memoria lo olvide. Lo que ocurre es que la industria apuesta por otro género y uno tiene que buscarse también las artimañas para hacerle llegar el flamenco tradicional y la música de raíz a las nuevas generaciones, a la gente joven. El aire es inmortal, la piedra inerte. En mi último trabajo he hecho un disco de flamenco clásico tradicional, pero lo he acompañado de otro disco de canciones que son más radiables. Esas las ponen en la radio, la gente te escucha, la gente lo sabe, compra tu disco y se encuentra con el flamenco. El sueño sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Conforme se iba acercando la fecha de cumplir 30 años en la música, pues quise hacer un trabajo especial y mostrar en una trilogía de discos pues 3 vertientes mías, ¿no? Entonces una, por supuesto, era un disco de flamenco tradicional clásico, uno de canciones que yo escuchaba de pequeño y otro en el universo de la poesía, y en este caso quería Federico. Yo quería hacer esa trilogía, pero me centré primero en Federico y fue tal la obsesión que me olvidé del resto de los discos. Había 1000 Federicos tendidos para siempre en el desván del tiempo. Y el compromiso de hacerle música, de escoger los poemas, de hacerlo un trabajo un poco en solitario, de dialogar yo directamente con el poeta, eso me llevó a una locura, a un enloquecimiento. Su personalidad, los aspectos personales me han removido los cimientos y yo quiero ser, hasta que me muera, como Federico. Cuando se hundieron la forma pura, bajo el cri-cri de la margarita, comprendí que me habían asesinado. Creo que el flamenco ya no es machista, va evolucionando como evoluciona la sociedad, afortunadamente. Ha sabido crecer también, adaptarse a los tiempos, darle el lugar que siempre ha merecido la mujer también en el cante. Y el hecho de yo ser homosexual en el flamenco tampoco me ha ocasionado problemas. Siempre hay un cerebrito chiquitito por ahí que dice tonterías, pero ocurre en la vida en general, no solamente en el flamenco. Pero bueno, entendí también que contarlo también era bueno y hablar de esto con naturalidad, porque así lo es. Mi amor es tan puro como el que ha sentido mi padre por mi madre o mi madre por mi padre, ¿no? Bueno, lo de ser papá no lo tenía descartado de mi cabeza, pero surgió ese deseo y habían puertas que se podían abrir para dar la oportunidad. Indagué, investigué, lo medité y casi me convenció más la mujer que gestó a mi hijo. Y nada, y finalmente pues vino mi hijo y hemos formado algo muy especial. O sea, sé que hay opiniones de todo tipo, pero me importa saber que esa familia hoy día es también mi familia, que aman a mi hijo como si fuese suyo, porque lo es también,
y que yo los amo a ellos y que tenemos formado un universo súper bonito, de amor. Y eso, pues claro, por supuesto, me ha activado una sensibilidad muy a flor de piel, ¿no? Yo ya siempre la he tenido, pero ahora me siento que soy como padre de todos los niños del mundo y no puedo dejar de pensar que van a ser el futuro y que como está rodando el planeta tenemos un poco la necesidad de mejorarlo, de cuidarlo, de ayudarnos, ¿no? Y que, no sé que es una utopía, pero me gustaría que los niños creciesen con esos valores. Una vieja que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba y el gallo cantaba y así le decía. Una vieja que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el gallo cantaba y así le decía. Surundaca, surundaca, surundaca que sucurundé. Ay, me gusta y ahí me gusta el gallito de usted. De Tin Marín, de Dopingüe, Bucaramanga, Títere fue. Que me gusta el gallito de usted. Básicamente soy inestable. Se me confunden el corazón, la mente y el cuerpo. Sé reír y sé llorar, ambas con demasiada intensidad. Solo que río cuando debería llorar y lloro cuando debería reír. Lejos del sentido es la historia de Liliana, que es una mujer que vive con un diagnóstico de trastorno límite de personalidad y que al cerrar las clínicas psiquiátricas donde ella era internada, tiene que superar las crisis en casa con el apoyo de su familia. Olivia con o sin cámara es una buena hermana, casi beata. El tema me tocaba porque Liliana es mi hermana. Liliana tiene una capacidad muy especial de hablar de lo que ella siente. Entonces esa era la idea del documental, poder hablar desde el punto de vista de quién vive la enfermedad, no tanto de la gente que está a su alrededor. Muy cerca de la ciudad donde vivo con mis papás hay un volcán. Es visible desde casi todos los puntos de la ciudad, pero no fui consciente de su colosal presencia hasta que empezó a tener actividad. No hay manera de predecir sus explosiones, grandes o pequeñas, así que poco a poco aprendimos a vivir con él. La parte poética viene mucho como de los textos de Lili. Eso era lo que me llevó como por ese tono. Lo del volcán sí fue un elemento que siempre estuvo ahí, porque en las recaídas de Liliana, cuando tenía que ser internada, mi papá me decía como, pues es que así van a ser las cosas. Me recordaba mucho una frase que el gobierno municipal lanzó una campaña que se llamaba Aprendamos a vivir con el volcán, que era como, o sea, no vamos a poder hacer nada. Si hace erupciones, pues hay que solucionarlas porque evitarlas no va a ser posible. Y me parecía como una metáfora interesante, además de que es un elemento como propio de la naturaleza, en este caso el volcán pues de la tierra y el de mi hermana pues una naturaleza también como humana, ¿no? Grabar a una persona que está tan cerca a ti tiene como dos partes, una difícil y una fácil. La fácil es que ella tiene su confianza y la difícil es que justo al ser tan cercanos, de pronto es difícil como despegarse. Tuve siempre presente la sensación de que los estaba vulnerando y de no estar tan segura si yo quería que mi familia la vieran como muchas personas.
Y ya en la premiere en Guadalajara decían que era como el baby shower que nunca iba a tener. Entonces fue toda mi familia, fue la abuela, todos se emocionaron mucho y ya no sentí como ese miedo de vulnerarlos. Los vi contentos, también los vi que verlos como en esta especie de desprendimiento donde se veían a ellos mismos en la pantalla, que se dieran cuenta que aunque las cosas de pronto se veían como muy oscuras, como que siempre hay mucho amor alrededor, ¿no? La reacción de la gente era como lo más emocionante. Mucha gente tenía como como especies de catarsis y se abría y contaba que su hijo, que su hermano, que ellos mismos tenían un problema de salud mental y que sí que era cierto que lo vivían mucho como en silencio, avergonzados. La fotografía me gusta porque me gusta mucho la luz y también porque siento que puedo como crear escenas que tal vez a la vista no están ahí, pero se pueden construir a partir de la iluminación o dónde pongas la cámara o cómo expongas. Ser directora de fotografía en México es un reto, hay que ser muy necia. Cada vez hay más cinefotógrafas, lo cual me alegra mucho y empodera también. Bueno, a mí me resulta, para poder mantenerme activa en la fotografía, hacer mis proyectos, dirigirlos y también fotografiarlos. Les felicito a todas las participantes porque son ganadoras por estar aquí. Resulta que la abuela del año es mi abuela. Cuando empecé a hacer la historia de la abuela y me fui 4 días a grabar a su casa, empezaron a surgir estos momentos donde ella practicaba su discurso de despedida y me parecía muy, muy tierno y también muy cómico porque el discurso lo decía donde estuviera, ¿no? ¿Y te vas a quedar triste después de que termine tu reinado? Sí, me vi enferma. ¿Por qué? Todos se sumaban a la ilusión de la abuela de ser reina de belleza y eso me parecía muy bonito porque se sentía como esta libertad en los tres de estamos haciendo esto porque la abuela le hace ilusión y está padre, ¿no? La verdad es que yo agradezco mucho ver cine con temáticas de mujeres hechas por mujeres. No porque los hombres no las puedan hacer, pero es otra perspectiva, menos vista y por lo tanto interesante porque uno como mujer también siente más empatía con esas historias o descubre que comparte las mismas cosas con las demás, aprovechar y hablar más de nosotras y también sin los prejuicios, ¿no? Es un oficio como de mucha vocación. Creo que hasta aunque dejara de trabajar en audiovisual y me dedicara a hacer chocolate, con las ganancias del chocolate me gustaría como gastar un poco de ese dinero en proyectos míos porque sí es algo que me gusta mucho, que se llevan muchas satisfacciones y sobre todo que siento que hay una parte que es alimento para el bolsillo, que es el dinero, pero también hay una parte de alimento como para el espíritu, que es hacer las cosas y terminarlas. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos.